Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por elegirnos para informarse. Esta semana en El Descargo le planteamos el tema del saneamiento ambiental, pero un primer paso para llegar al saneamiento ambiental en todo el país es el acceso al agua potable. Hoy vamos a hablar de quiénes son responsables para que el paraguayo tenga agua potable en su casa. Se habla de un 90% de cobertura de agua corriente, por lo menos en primer lugar, y de un 60% de agua potable a través de las juntas de saneamiento ambiental. Más de 4.500 juntas de saneamiento ambiental trabajan sobre todo en el interior del país y unas 400 empresas privadas trabajan también en la provisión de agua potable. En ese sentido, de alguna manera, el Estado paraguayo y el sector privado comparten la responsabilidad de que el 90% de los paraguayos tengan acceso al agua corriente. Este es el tema que te planteamos esta noche en El Descargo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y como ya les adelantábamos, el primer paso para el saneamiento ambiental es el acceso al agua. ¿Y cómo se trabaja este tema en el interior del país? Nos comenta en esta entrevista la ingeniera Sara López. Ella es directora general del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud. Ingeniera, muchísimas gracias por atendernos. No es nada, las órdenes. Tenemos que informar a la población de nuestro trabajo, ¿verdad? Y sobre todo, ¿cómo pueden hacer las comunidades en el interior del país? ¿Cuál es el mecanismo de acceso al agua potable? Por ahí el dato es que más del 80% de la población paraguaya accede al agua corriente, pero no siempre es potable. ¿Este dato es así de real? Yo voy a hacer un poquito de historia. Ese modelo de gestión que tenemos en el Paraguay de la distribución del agua nace hace 50 años con la creación del SENASA, el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, y los visionarios de la época colocaron a la institución dentro del Ministerio de Salud justamente como salud preventiva, ¿verdad? Sabemos que por cada dólar invertido en agua se ahorra en salud entre 7 a 10 dólares. Entonces es demasiado importante tener ese servicio y nace por ley de creación de 1972 la institución, y dentro de la ley se coloca que la operación y mantenimiento de los sistemas van a ser organizaciones comunitarias que nosotros le llamamos las juntas de saneamiento. Así nace ese modelo de gestión donde se promueven los sistemas de agua, se busca el financiamiento, se construye y posteriormente se entrega a las juntas de saneamiento para la operación y el mantenimiento. Inicialmente la ley le daba como población de competencia al SENASA hasta 4.000 habitantes. Posteriormente, con la creación del ERSAN, subió esa población de competencia a 10.000 habitantes. Hoy, con ese modelo, Paraguay llegó a una cobertura de casi el 90% a nivel país, ¿verdad? Esa cobertura en red. Y no solamente en poblaciones de hasta 10.000 habitantes, hay juntas de saneamiento que operan sistemas de cerca de 100.000 habitantes. O sea, es un modelo que se instauró en la República, ¿verdad? ¿Cuántas juntas de saneamiento? Perdón, ingeniera, ¿cuántas juntas de saneamiento tenemos en todo el país y cómo se conforman esas juntas de saneamiento? Y alrededor de 4.500 entre juntas y comisiones de saneamiento tenemos nosotros registrados, ¿verdad? Claro, son como los brazos ejecutores de SENASA, ¿verdad? De SENASA, de todo el sector país, porque si ustedes ven la cobertura de agua, se van a fijar que casi el 60% de la cobertura cubren las juntas de saneamiento, las operadas por la Junta de Saneamiento. Después está ESAP, que es la población urbana, que cubre alrededor de 30 municipios, y después tenemos un sector privado que también aporta, digamos, en la cobertura. ¿Cómo se conforma una junta de saneamiento? Una junta de saneamiento se conforma con vecinos de la localidad, las personas más creíbles, digamos, los que son más líderes.
se conforma con un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y síndico. Y es la población la que elige su junta de saneamiento. Y eso se va renovando cada 2 años algunos cargos, digamos. Entonces, en su esencia es una asociación, por decirlo, una entidad muy democrática, porque son conformados, son elegidos por las mismas comunidades. Y por otro lado, son entidades autárquicas y autónomas. Tienen personería jurídica, o sea que pueden comprar, pueden vender, pueden licitar. Son muy independientes en ese sentido. Y con ese modelo se llegó a esa cobertura en el país. Pero no solamente SENASA construye sistemas, sino también otras entidades como INDER, como las binacionales. Y muchas veces los sistemas que se construyen por otras entidades no le colocan el hipoclorador, no se desinfecta. Siempre digo que nosotros como país somos demasiado bendecidos porque tenemos abundante agua subterránea. Casi el 90% de los sistemas que nosotros construimos, que construye SENASA, son con pozos profundos, ¿verdad? Y bueno, la calidad del agua profunda es muy buena, pero eso tenés que garantizar en la distribución, por eso que se desinfecta, se le pone el cloro. Y si nosotros tenemos alrededor del 90% de cobertura, ponerle que tenemos un 60 o 70% de desinfección, nosotros trabajamos en aumentar ese nivel de desinfección en el sector rural acá, en la región oriental. También siempre digo que todo el trabajo que hacemos gradual, con los recursos que tenemos, vamos dando pasos, porque no tenemos la totalidad de los recursos para que los servicios sean plenamente eficientes. Y por otro lado, el servicio tiene 2 patas, yo siempre digo. Uno, que es la cobertura, llegar a la universalidad. Y por otro lado, todo lo que construimos tiene que tener sostenibilidad. Tiene que funcionar bien, tiene que tener calidad en la prestación. El agua, el servicio de agua es algo demasiado importante. Siempre digo que desearía tanto que los tomadores de decisión puedan prestarle el interés a esta parte tan importante. Ustedes saben que normalmente quien acarrea el agua es una mujer o un niño. El 70% de las personas que acarrean el agua es mujer o es un niño. Y cuando tiene el sistema de agua ya en su casa, le cambia la vida. Deja de acarrear, ese tiempo disponible tiene para compartir con sus hijos, tiene para hacer tareas con sus hijos, tiene la posibilidad de que esa mujer pueda desarrollar actividades privadas, algún negocio. Entiendo, ese apunte que acaba de hacer es determinante porque le ahorra tiempo y actividad a la mujer en el hogar, y no solamente en el hogar, sino que ahora la mujer que trabaja también afuera también podría sumarle el tema de sacar agua. A veces es acarrear de otro patio, de otro lugar, y a veces es también sacar del pozo, y eso es realmente una tarea prácticamente en el 50 o 70% solamente de la mujer en la casa. Además de ese valor agregado que usted le acaba de dar a esta inversión en saneamiento, ¿cuál es el trabajo que se puede hacer para que ese 40% que no está garantizada, la potabilidad del agua que ya está llegando a través de un sistema corriente, a través del sistema de canillas, todo lo que hacen ustedes en este momento para que el agua que consuma el paraguayo sea realmente potable, ingeniera? Nosotros en este periodo, digamos, tenemos un financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo y el FONPRODE de $60 millones, y la mitad, o sea, en el 2020 nos toma desprevenido la pandemia,
y teníamos que, la gente se tenía que lavar las manos, ¿verdad? Se tenía que garantizar agua potable de alguna manera y los recursos siempre son insuficientes. ¿Y qué es lo que hace un técnico en esas circunstancias? Se tiene que volver creativo, tenemos que plantear cosas, tenemos que dar respuestas. Entonces, nosotros dentro de ese mismo préstamo le planteamos al BID, ¿verdad? Sin modificar el monto total del préstamo ni del alcance, le planteamos comprar 500 hipocloradores e ir colocando a la junta o a los sistemas que no tienen el hipoclorador para que ellos desinfecten su sistema. Y hacemos unas campañas fuertes de los que tienen y no usan por el sabor, porque hay costumbres culturales también. Entonces, hacemos campañas de capacitación para que la gente entienda la importancia del uso del cloro, de la desinfección, que garantiza la remoción de las bacterias y con eso la potabilidad. Hacemos nuestro trabajo en la medida de nuestras posibilidades. Aumentamos los niveles de hipocloración, hacemos campañas del uso de los que tienen y no están utilizando, hacemos campañas de potabilización casera del agua y bueno, hay que, como en todas las cosas, hay que invertir, ¿verdad? Pero con los pocos recursos que tenemos, aumentamos las campañas e insistimos en la desinfección del agua. Ingeniera, eso que acaba de apuntar de que es tan importante que los tomadores de decisión le pongan un poco foco a este tema, realmente nos parece importante. En este momento, ¿cuánto es el presupuesto que invierte Paraguay, primero para el acceso al agua y sobre todo al agua potable? Según un estudio último, el 15% del Producto Interno Bruto, algo así, es lo que se invierte, ¿verdad? Pero se necesita muchísimo más. Miren que nosotros cumplimos con los objetivos de desarrollo del milenio. Claro. Con este modelo logramos, ¿verdad? Pero ahora están los objetivos de desarrollo sostenible, que es la universalización y que la calidad del servicio sea 24 horas, otros indicadores que ya son más estrictos. Y para eso necesitamos, no sé, escuché yo que 6.000 millones de dólares o 7.000 millones de dólares. Y eso no existe. No hay financiamiento que te cubra eso. Entonces, yo creo que por eso digo que los tomadores de decisión le presten atención a este. Primero que nosotros necesitamos una jerarquización sectorial. Yo no voy a hablar como directora de SENASA, sino como sectorialista, como una ingeniera civil que entendió que el agua potable no es solamente una mera infraestructura, sino que es construir ciudadanía, sino que es calidad de vida, sino que es un derecho humano. Entonces, se necesita, porque hay miles de ministerios que a lo mejor no tienen ni sentido, y agua y saneamiento, que es salud preventiva, que es cuánto se ahorra uno en salud si tiene agua potable. ¿Por qué no podemos tener un ministerio por qué el sector agua y saneamiento siempre estuvo postergado? Ese es mi gran interrogante. Y eso ya digo como profesional nomás del sector. Sí, en varias ocasiones se ha intentado, sé que hubieron intenciones, incluso avances, de tener tal vez un ministerio del agua, un ministerio sectorial, así como usted lo denomina, y que de alguna manera jerarquizaría el tema presupuestario y en términos de importancia. Cuando hablamos del acceso al agua, posiblemente llegar al 80% es un buen porcentaje, pero si hablamos de la calidad y la potabilidad, usted le restó un 40%, entonces estamos como al 60%, casi 40% de la población está consumiendo agua que no sabemos garantizar o no podemos garantizar la calidad. ¿Y qué decía yo al inicio de la entrevista, ingeniera? No es que no esté en condiciones, podría estar en riesgo nomás. Claro. Deberíamos de intensificar la desinfección, ¿verdad? No pasan por un proceso químico, digamos. Sí, echar cloro es lo que hace prácticamente. falta. ¿Por qué? Porque la calidad del agua es buena luego cuando se saca del pozo profundo, por eso siempre tiene una profundidad, ¿verdad? Sobre ese punto, ingeniera, podemos al inicio decía que un primer paso
para el tema de saneamiento ambiental tiene que ver con acceder al agua. Y esto que hace usted hincapié de pozos profundos tiene que ver un poco con el uso de los baños con pozos ciegos, que está masificado sobre todo aquí en el departamento central y que de alguna manera pone en riesgo esos pozos que usted menciona. Claro, un pozo profundo estamos hablando de 50, 80 metros bajo tierra, ¿verdad? 100, 150 metros, sí. ¿Perdón? Bueno, María Cristina, ese es un problema de décadas de nuestro país. Independiente de todo esto que logramos, de 90% cobertura de agua en red de saneamiento básico. Muchas veces, ¿qué es saneamiento básico? ¿Por qué se habla de saneamiento mejorado? Pero porque es un paso, un pequeño paso. Nuestro país prácticamente no existe la defecación al aire libre. En muchísimos países hay mucha defecación al aire libre. Para nosotros un saneamiento mejorado ya es una letrina bien hecha con una ventilación, por ejemplo, o un baño con arrastre hidráulico que tenga una cámara séptica y un pozo absorbente. Ya es un tratamiento primario. Pero eso en zonas donde la densidad no es muy elevada. Pero en la zona del departamento central, donde hay muchísima gente viviendo, donde hay alta densidad poblacional, se impone el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? El sistema colectivo, el famoso alcantarillado sanitario, que es muy resistido también en las comunidades porque no que la planta de tratamiento que le va a restar el valor, al contrario, le va a dar más valor a su propiedad cuando tiene un tratamiento. Y ese es el proceso, pero el alcantarillado sanitario es muy costoso. Tenemos el lago de Pacaraí que siempre se habla que tiene contaminación, todo eso. Yo creo que el primer proceso es lograr hacer en esa zona donde hay muchos pozos ciegos, como dijiste, un sistema colectivo de alcantarillado sanitario. Ahí va a mejorar muchísimo. Ingeniera, esa es una materia pendiente. Esa es una materia pendiente. Ingeniera, ¿me permite hacer una breve pausa, unos minutos, y seguimos? Porque quisiera saber cómo se establecen los precios con las juntas de saneamiento. ¿Cuántas ciudades necesitan todavía establecer una junta de saneamiento para poder avanzar en ese acceso universal y de calidad del agua? Hacemos una breve pausa, ¿me permite? Bueno. Hacemos una pausa. A la vuelta estamos hablando de este tema que le planteamos esta semana en el descargo, el saneamiento ambiental, el primer paso, acceder al agua potable. Ingeniera, queremos retomar esta entrevista con usted. Estamos hablando del primer paso para el saneamiento ambiental, el acceso al agua y sobre todo conocer un poco cómo trabajan estas juntas de saneamiento. ¿Cuánto se paga para acceder al agua potable que se gestiona a través de SENASA y de alguna manera se administra con estas juntas de saneamiento? Bueno, la inversión inicial que se hace para construir un sistema tiene una contrapartida, ¿verdad? Normalmente la Junta de Saneamiento lo que aporta son los predios para el tanque, para el pozo. También lo que hacemos es que ellos tengan como contrapartida local la excavación de las zanjas para la redistribución. Anteriormente había un decreto al Poder Ejecutivo que establecía unas condiciones que también tenían que aportar en efectivo, ¿verdad? Pero ahora se está planteando que la inversión inicial en agua y saneamiento sea 100%, por decirlo así, ya no tenga aporte en efectivo. Posteriormente, una vez que esté en funcionamiento el sistema, se determina una tarifa. Y ahí es que hay varios indicadores que se tienen que mejorar ya durante la operación. Por eso hoy les dije, uno es la brecha, otro es cómo están funcionando la calidad de la prestación de los sistemas que ya se construyeron. Estos 4.500 o 5.000 sistemas que están construidos, ¿cómo están funcionando? Tienen las 3C, por ejemplo, la calidad, cantidad y continuidad. Tiene el análisis de calidad de agua periódico que le exige el ente regulador. Tienen condiciones
la micromedición se está haciendo. Eso significa que todos los usuarios tienen que tener un medidor, tienen que tener una tarifa básica y después el que consume más tiene que pagar más, ¿verdad? Por justicia. Pero no hay un precio universal en Paraguay de decir cuántos guaraníes el litro cuesta el agua. Y más o menos en el sector rural es más o menos $3 o 20.000 guaraníes por cada 12.000 litros. Eso es más o menos lo que se hace, ¿verdad? 20.000 guaraníes por cada 12 litros. 12.000 litros, 12 metros cúbicos. Okay. Más o menos 1,5 guaraníes el litro. Entiendo, ese es un precio de referencia en Paraguay del agua entonces. Ese es un precio de referencia en el sector rural. Y después el excedente. Si vos consumís 12.000 y un litro más, entonces ese excedente ya pagas 2 guaraníes el litro. Entiendo. Por eso que es importante tener el medidor, porque entonces ahí vos determinás quién consume más, entonces tiene que pagar más. Entonces, nosotros tenemos que trabajar los sistemas: micromedición, desinfección, tarifa adecuada, calidad en la prestación. Son indicadores que tenemos que mejorar en los sistemas ya construidos. Y a eso se le llama la sostenibilidad. Con esa tarifa de 20.000 guaraníes por mes, muchas veces ellos no pueden hacer inversiones de expansión o no pueden adquirir equipo de reposición. Y eso significa que tienen que estar pidiendo, por eso SENASA pues por ley tiene uno que es promover la construcción de los sistemas y otro la asistencia técnica. ¿Qué institución es el paño de lágrimas del agua y saneamiento en el Paraguay? Es SENASA. Todos recurren a SENASA porque de alguna manera tiene su permanencia y tiene su equipo técnico y tiene sus materiales para ir apoyando. Ingeniera, ¿dónde la ciudadanía puede recurrir y sobre todo las personas que utilizan el servicio del agua que se provee a través de la Junta de Saneamiento, por ejemplo, cuando no cumple con estas 13 que usted acaba de mencionar? Y sobre todo ahí lo que enseguida la ciudadanía nos damos cuenta es que la continuidad lo que nunca se garantiza, y sobre todo ahora también ya he visto la campaña de ustedes de cómo ahorrar agua, porque claro, tenemos que despertarnos a la noche, a la madrugada para juntar agua en los baldes o en el tanque los que tienen. Esa continuidad es lo que enseguida nos damos cuenta, y a veces con el sabor también, con la calidad. ¿Dónde recurrimos cuando es en el caso de una junta de saneamiento y en el caso de que sean los servicios de aguatería? ¿En algún momento hay algún conflicto cuando ustedes ven en terreno cómo avanza la junta de saneamiento y paralelamente en la otra cuadra avanza un servicio de aguatería? ¿Cómo se administra esa oferta y demanda que prácticamente son similares? Bueno, desde el 2000 nosotros tenemos un ente regulador que es el ERSAN. El ERSAN es el encargado de vigilar, digamos, la calidad de la prestación de los servicios. Y están los permisionarios y están los concesionarios. Permisionarios son los sistemas de agua hasta 2.000 conexiones. Más de 2.000 conexiones ya son concesionarios. Entonces, eso que recién dijiste, ¿qué pasa cuando se superponen los prestadores? El ERSAN es el que tiene que definir el área prestacional de cada sistema y nadie puede invadir esa área prestacional ya determinada por el ERSAN. Entiendo. Entonces, de alguna manera, una materia pendiente también en nuestro país es la formalización de los prestadores. ¿Qué significa eso? Darle un contrato de permiso o un contrato de concesión. La ESAP, por ejemplo, tiene un contrato de concesión y las juntas de saneamiento son permisionarias de hecho, porque cuando se creó el ERSAN prácticamente ya estaban 3.500, 4.000 juntas y lo que se hizo fue inscribirse en el ERSAN. Entiendo. Pero el ente regulador de los servicios sanitarios del Paraguay es el encargado de velar por la calidad de la prestación de los servicios en el Paraguay.
Es más, si determina que algún prestador no está cumpliendo a cabalidad su función, le puede quitar inclusive el área otorgada y volver a licitar esa área. Entiendo. La Junta de Saneamiento, además de trabajar en el acceso del agua, de trabajar en el sistema de cañerías y que llegue a cada casa agua corriente, ¿puede avanzar o está en su potestad, por ejemplo, trabajar en plantas de tratamiento o sistema de alcantarillado sanitario? Sí, claro que sí. ¿Y hay alguna junta que lo está haciendo? ¿Cuál es el porcentaje que ustedes ven? Bueno, en el sector rural nosotros siempre trabajamos la gradualidad y lo que estábamos más fomentando y construyendo son los baños con arrastre hidráulico, ¿verdad? Los bañitos, que la letrinización pues se hace tu letrina lejos de tu casa. ¿Por qué? Porque va a tener olor. Entonces, el concepto sanitario es que la letrina se tiene que construir lejos de la casa. Con el baño con arrastre hidráulico y que tiene cámara séptica y pozo absorbente, el baño se acerca a la casa. Entonces, cumple funciones culturales demasiado importantes. En el sector rural ustedes saben que es peligroso que una joven, una adolescente vaya, por ejemplo, lejos de su casa para utilizar un baño. Entonces, cuando está cerca, entonces la mujer o la adolescente puede hacerse un baño saludable en periodo menstrual, puede garantizar su higiene. El anciano puede ir a la noche a hacer sus necesidades, y esos son problemas culturales demasiado importantes. Y en el sector rural, donde la densidad no es demasiado elevada, entonces esa es una solución. La solución con baño, con arrastre hidráulico y cámara séptica es una solución universal, se utiliza en Estados Unidos, en Japón inclusive. Ahora, nosotros, el SENASA, dentro de su población de competencia, según el Instituto Nacional de Estadística, tiene algo así como 90 pequeñas comunidades que ya son densas, que ya necesitan dar el siguiente paso en construirle un sistema alcantarillado. Dinero. En este proyecto que estamos ejecutando nos dio financiamiento para 7 localidades, y 7 localidades, en realidad 8 estamos construyendo en SENASA. El sistema ya con arrastre hidráulico y con planta de tratamiento. Ahí tenemos que desarrollar todo un sistema de vuelta, de formar la calificación local, las habilidades locales, para que la gente pueda operar y mantener esos sistemas de tratamiento. Ahora nosotros estamos haciendo 8 sistemas alcantarillados para algo así como 50.000 habitantes. Tenemos 8 localidades en construcción en este momento. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera, por compartir con nosotros toda esta información. Me quedo con el precio del agua en Paraguay. Pareciera barato, pero tenemos que cuidar y, por supuesto, deberíamos pensar en un precio más comercial que le permita tanto a las juntas de saneamiento como a las empresas proveedoras reinvertir para poder mejorar el sistema y dar ese paso tan necesario que usted dice. A partir de llegar con el agua, con agua de calidad y universalizar eso, dar el siguiente paso como los sistemas de alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento, sistemas de efluentes cloacales que pasen por un proceso de protección del medio ambiente y sobre todo de la salud pública, porque toda esta inversión que se haga en el agua, en el sistema sanitario, tiene una directa relación con el medio ambiente y con la salud. Así es que muchísimas gracias y muy amable por compartir toda esta información del sector con nosotros. De nada, las órdenes cuando quieran. Muchísimas gracias. De vuelta. Dale, ingeniera Sara López, ella es directora general del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud. Hacemos una pausa. Y para cerrar el programa esta noche vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Aguas de nuestro país y que tiene la responsabilidad del 20% del acceso al agua corriente en nuestro país. Y se habla de un 90% de la población paraguaya que tiene ya acceso a agua corriente
responsable de ese acceso del 20% son las aguaterías, las empresas privadas que se encargan de la distribución de agua a través de un sistema de pozos de gran profundidad, y los detalles ya nos comenta su presidente, el señor Gerineldo Martínez. Muchísimas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Un gusto. Quisiéramos saber cómo están trabajando en este momento, teniendo en cuenta que estamos a unos días de empezar el verano y comienzan las demandas y comienza la vigilia, sobre todo de las personas que tienen acceso al agua a través del sistema de empresas privadas, porque el agua corriente no es constante, es decir, no cumple con ese cometido de una provisión de 24 horas. Bueno, en realidad es un desafío gigantesco el que tenemos nosotros las aguaterías privadas con respecto a eso, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las aguaterías privadas surgieron como una forma de suplir ciertas falencias por parte del Estado. Claro. La gran mayoría, particularmente en mi caso, yo heredé una empresa, yo tengo 35 años y la empresa familiar se formó hace 40 años. Yo creo que la gran mayoría de los aguateros privados estamos con la misma situación que heredamos por una cuestión de una suerte, vamos a llamarlo de alguna forma, esta noble y difícil tarea que es la de llevar agua a cada ciudadano, a cada vecino de nuestras zonas. Y particularmente, justamente conversamos con el gremio en estos días. Tenemos ciertos planes de contingencia, planes para poder de alguna manera ir resolviendo ciertas falencias que puedan ir surgiendo en cuanto a la falta de agua. Pero también nuestro servicio lamentablemente depende de otro servicio, en este caso el servicio del Estado por parte de la ANDE, ¿verdad? La gran mayoría de las aguaterías, como la de SAP y otras, funcionan a través de los motores, a través de energía eléctrica. Y estamos viendo la manera incluso de prever ciertas situaciones en el caso de falta de energía eléctrica, pero lamentablemente nos encontramos en la situación de que eso también requiere un costo sumamente importante, la colocación de generadores para poder prever este tipo de situaciones. Justamente hablábamos hace unos minutos en los bloques anteriores con la presidenta de SENASA, la directora, mejor dicho, la ingeniera Sara López, y nos hablaba de un trabajo casi conjunto y de la mano que llevan tanto las juntas de saneamiento ambiental como también ustedes. Ese trabajo en terreno realmente se complementan, es una competencia. ¿Cómo están los precios de estas empresas privadas con relación al precio que habla SENASA de un promedio de 20.000 guaraníes por cada 12.000 metros cúbicos? ¿Cómo es esa relación de precios en el mercado local en este momento? Nosotros principalmente lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que independientemente de lo que es SENASA, nosotros somos una agrupación de aguaterías privadas. En la Cámara Paraguaya del Agua estamos más de 400 aguaterías aproximadamente. Y no podíamos compararnos con ellos, lastimosamente, porque ellos también están realizando planes de contingencia para ciertas cosas, pero la capacidad y el acceso que ellos tienen a préstamos, a subsidios, la realidad de ellos es totalmente distinta a la nuestra, lastimosamente, ¿verdad? Ellos tienen acceso a subsidios por parte del Estado, tienen acceso a mucho mayor cantidad de préstamos en comparación a nosotros, y nosotros como ente privado estamos totalmente sujetos a préstamos independientes nuestros, ¿verdad? Y es ahí donde la ley 1614/2000, la ley ERSAN, nuestro ente regulador que nos regula a todos, justamente conversamos con ellos para ver la forma de poder ir solventando justamente ciertos costos básicos a los cuales nosotros lastimosamente no podemos acceder hoy en día, ¿verdad? Ya sea para planes de contingencia, en este caso en el tema del verano, o para seguir perforando mayor cantidad de pozos, o para seguir viendo la posibilidad de poder ir mitigando el tema de la cantidad de nitratos que tienen los pozos, que lastimosamente cada vez aumentan más a nivel nacional. Y estamos con ese desafío gigantesco como baterías privadas, porque no recibimos ningún tipo de apoyo del Estado, lastimosamente. Y nuestra principal preocupación son nuestros usuarios. O sea, yo creo que en eso coincidimos absolutamente con SENASA, con ESAP y con los demás colegas, que nuestro principal desafío es justamente ver de que nuestros usuarios reciban
agua de calidad permanente, continua, con la presión que ellos se merecen. Pero nos Sí, encontramos ante una realidad lastimosamente bastante dura, que es que nosotros nos encontramos respaldados por nuestras inversiones. hablamos de unas 500, Lastimosamente. hablamos de unas 500.000 mejor dicho, usuarias del servicio privado de agua potable. Si no es más. Nos encontramos ante esta situación. O sea, nosotros nos arriesgaríamos a seguir invirtiendo como aguatería. Tenemos la capacidad de seguir invirtiendo como aguaterías privadas, pero como le reitero ahora, lastimosamente nuestras inversiones no se ven protegidas hoy en día. Nosotros solicitamos aumentos tarifarios. O sea, nosotros en realidad lo que deberíamos hacer es trabajar en conjunto con las distintas organizaciones, que se plantee realmente un estudio tarifario acorde a lo que es la inversión que realizamos, tanto nosotros como la gente de Senasa. Pero les reitero que lastimosamente la realidad de ellos no es la misma realidad que nosotros manejamos. Sí, Nosotros no estamos subsidiados como no están están subsidiados subsidiados. ellos en cuanto a los costos. No, para nada. Nunca estuvimos lastimosamente subsidiados. Todo lo que lo venimos realizando, como se dice muy vulgarmente, es a puro pulmón todo el trabajo que estamos haciendo para suplir una falencia por parte del Estado que viene arrastrándose hace mucho tiempo, ya hace muchos años atrás, ¿verdad? Y hay, Todo lo que estamos haciendo, reitero, sí. perdón, ¿hay algún estudio de la Cámara que pueda hablarnos de un precio promedio en el sector privado del agua que tenga previsto, por ejemplo, inversiones para mejoramiento, para ir avanzando? Porque lo que me decía recién la ingeniera López también es que ese precio de 20.000 guaraníes promedio por cada 12.000 metros cúbicos de agua en Paraguay es apenas para sostener, que no da un margen para invertir, para mejorar, para tener estos planes de contingencia o tener otro motor esperando. ¿Hay algún estudio hecho en el sector privado para hablar de un precio de referencia del agua, un vital líquido para nuestro país? De hecho, lo que le dijo la ingeniera es una realidad bastante acertada. Creo que nos afecta absolutamente a todos. El precio que estamos cobrando, yo creo que tanto Senasa como nosotros las aguaterías privadas, que tienen pequeñas variaciones nada más en cuanto a la cantidad de usuarios, que por lo general es muy poco, es un precio irrisorio, un precio simbólico que no da absolutamente, ni siquiera para seguir invirtiendo, no da ni siquiera para seguir sosteniendo los sistemas que estamos teniendo hoy en día. Lastimosamente nosotros tenemos costos elevadísimos, por ejemplo, el costo elevado de luz, la aguatería que menos paga luz, por ejemplo, estamos hablando de 8, 10, 12 millones de guaraníes. Es lo mínimo que está pagando una aguatería en la ANDE por la generación por el consumo de energía eléctrica. Y tenemos personal, los materiales subieron muchísimo después de esta pandemia, prácticamente se triplicaron los costos de materiales, e incluso para hacer una perforación de un pozo, para poder justamente mitigar el tema de los niveles de nitratos altos que lastimosamente estamos teniendo en lo que es el acuífero Guaraní, el acuífero Patiño, que es la zona que nosotros nos agarra. Es una situación desesperante, Sobre ese porque los niveles de punto, nitratos. Sobre ese punto, señor Martínez, esta situación del agua contaminada, justo lo hablábamos porque estamos abordando el tema desde ayer, el hecho de que haya tantos pozos ciegos, sobre todo aquí en el departamento central, que no tengamos un sistema de alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento de efluentes cloacales, hace que todo el sistema de agua potable subterráneo esté contaminado. Es lo que ustedes están registrando, porque los pozos que ustedes cavan son de 100, 150 metros bajo tierra. Totalmente, totalmente. Y es una realidad con la que nos encontramos lastimosamente a nivel nacional. Esto es una bomba de tiempo que se veía venir desde hace mucho. Nuestras aguas subterráneas están totalmente contaminadas, y eso nos obliga a nosotros a perforar pozos más profundos para poder, o sea, tenemos la capacidad de realizar un plan de contingencia en cuanto a hacer frente a estas situaciones de contaminación del agua, pero eso requiere una inversión mucho mayor. Estamos hablando de pozos, de 200, 220 metros, y eso tiene un costo sumamente elevado, sumamente elevado. Estamos hablando de una inversión de por lo menos 270, 300 millones de guaraníes para hacer un pozo que pueda de alguna forma cumplir con las exigencias de la OMS, que es un límite admisible de 45%, 45 nivel de nitrato. Y tenemos justamente comprobado a través de ciertos colegas
que ya lo hicieron, incluso yo ya lo hice, una perforación de un pozo de 230 metros en el cual mi nivel de nitrato sale apenas al 6%, ¿verdad? Que es un nivel bajísimo. Yo tuve que perforar justamente para poder cumplir con las exigencias. Y lastimosamente tenemos muchísimas exigencias, pero no tenemos la capacidad para, o sea, sí tenemos la capacidad para poder hacer frente a eso, pero no tenemos la seguridad jurídica de que nuestras inversiones van a ser protegidas constantemente si hacemos ese tipo de inversión. O sea, nosotros estamos al aire, no tenemos la posibilidad de acceder a créditos, no tenemos la posibilidad de alzar nuestras tarifas. Para alzar nuestras tarifas es una cuestión burocrática bastante larga como usted está diciendo, ¿verdad? El verano no se nos viene encima lastimosamente y estamos viendo la manera de a puro pulmón poder sobrellevar todo este tipo de inconvenientes que se van gestando en día a día, ya sea en las baterías con nuestros usuarios, ¿verdad? Entiendo. Muchísimas gracias por toda esta información que comparte con nosotros del sector. Estaremos muy pendientes a ver y para conocer sobre todo esas campañas de mitigación que puedan compartir con nosotros, sobre todo para garantizar el acceso continuo y bueno, a ver si se puede trabajar en una tarifa que realmente les permita a ustedes invertir, porque yo creo que ningún paraguayo le diría no a pagar 10.000 o 20.000 guaraníes más cuando se le garantiza que va a tener agua todo diciembre, enero, las 24 horas. Es decir, es cuestión de hablar con la ciudadanía, sincerarnos y decirnos el agua para poder nosotros que les llegue 24 horas todos los días va a costar ahora 100.000 guaraníes. Yo creo, a pesar de la situación económica que tenemos, todos queremos tener acceso al agua potable, así es que es cuestión de seguir hablando y que esto sea parte de un debate de toda la sociedad, porque todos estamos interesados en este servicio. Muchísimas gracias, señor Martínez. Muchísimas gracias a usted por el contacto. Y como bien usted lo dijo para cerrar, ¿verdad? Es simplemente eso. Yo creo que ningún ciudadano va a tener inconveniente de abonar lo justo. Nosotros no pedimos nada que sea injusto. Tampoco nuestra intención es volvernos millonarios, como mucha la gente nos dice, porque estamos a puro pulmón haciendo todo. Tenemos aguaterías que cobran entre 22.000, 25.000, 35.000 guaraníes, el tope que están cobrando algunas aguaterías, y eso es un costo bajísimo para tener acceso a agua potable las 24 horas del día. Es una realidad con la que contamos hoy en día y lastimosamente, como le reitero, estamos atados de pies y manos en cuanto a las inversiones que podemos hacer nosotros, porque no tenemos garantizado constitucionalmente nuestras inversiones y la protección de nuestros bienes para seguir trabajando y seguir brindando un servicio de calidad óptima a la ciudadanía como se merece realmente. Muchísimas gracias, muy amable señor Martínez con Mega TV. A ustedes, muy amable. El presidente de la Cámara de Aguas de nuestro país, hablándonos de este sector privado que es responsable del 20% del acceso al agua de la población paraguaya. Y ya nos hablaba de los costos irrisorios que tiene este servicio y que no les permite a ellos mejorar las inversiones que nos puedan garantizar el acceso al agua potable de calidad y continuo, es decir, las 24 horas. Entonces, en este contexto creo que nos viene un verano complicado. Otra vez hay que despertarse a la mañana temprano, a la madrugada y pescar, como dicen por allí, porque tengamos agua en nuestras casas. Nosotros con esta entrevista estamos cerrando el programa por esta noche. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse. Nos encontramos nuevamente mañana a las 20 horas aquí por Mega TV. Tapende Pujare por Aite. Chau, chau.